Hola, ¿qué tal? En este vídeo te quiero hablar un poco sobre el tema de las subidas de costes en Meta Ads, que es un tema, una conversación bastante común entre personas que gestionamos campañas en Facebook e Instagram Ads. Básicamente, cuando las cosas no funcionan bien o cuando vemos que nuestras campañas están teniendo unos datos que son peores, enseguida lo achacamos a que los costes en general en Meta están subiendo. Hay ocasiones que esto es verdad y otras en las que no. Lo que pasa es que no podemos saber si estas subidas de costes son una tendencia general o es algo que simplemente nos está pasando a nosotros porque nuestras campañas no están funcionando. Sí que suele haber un factor general que puede ser en determinadas épocas o momentos en los que, porque hay más demanda de publicidad, los costes suben. Pero en general esto depende de sectores, de temporadas, de tipo de campañas, etcétera. ¿Vale? Quiero empezar un poco este vídeo hablando sobre qué son los costes en Meta. ¿Vale? Al final los costes básicamente es el dato que nos dice cuánto está costando nuestras acciones que ponemos como objetivo en las campañas. Que puede ser desde conseguir un contacto, tener impresiones, llevar tráfico a la web, que el usuario acabe realizando una venta, etcétera. Básicamente lo que tenemos es un modelo de subasta en Meta, donde por un lado tenemos una parte que es como fija, entre comillas, que son el número de usuarios que hay en las plataformas. Digo fija entre comillas porque en principio siempre está subiendo. Cada vez hay más usuarios, tanto en Facebook como Instagram, como ahora en otros sitios donde podemos hacer publicidad, como Threads o WhatsApp, ¿vale? Y por otro lado están los anunciantes. ¿Qué ocurre con los anunciantes? Que el número de inversión publicitaria y el número de empresas que se están anunciando en Meta no siempre es el mismo. Por eso, lo más normal del mundo es que en épocas de alta demanda, como puede ser Black Friday o Navidad o rebajas, los costes sean más altos que en épocas más valle, como puede ser marzo, abril, mayo, donde no hay unas grandes campañas de consumo, ¿vale? Entonces esto lo que hace es que al haber más anunciantes y tener el mismo número de usuarios, pues los costes sean mayores porque al final las pujas que tienes que pagar por aparecer en el feed del usuario tienen que ser cada vez mayores. Esto lo tenemos por un lado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los países. No en todos los países la competencia es la misma. No podemos comparar, por ejemplo, lo que nos puede costar un objetivo en Estados Unidos que en un país como, por ejemplo, Perú. ¿Vale? Hay costes muy diferenciales. Para esto siempre te recomiendo que eches mano de estudios y al final es lo que vamos a ver ahora. Te voy a presentar tres estudios o tres herramientas en las que vas a poder ver cómo van influyendo los costes y que al final no tienes una rama como para agarrarte y decir estoy 100% seguro de que el coste de mis campañas está subiendo porque es una tendencia general, sino que te tienes que guiar un poco de sensaciones e ir viendo cómo es la tendencia de los mercados y en función de lo que tú vas teniendo en tus campañas. El primer estudio que te quiero mostrar es de Wallstein, que es un estudio que ha hecho de mercado sobre Meta Ads en 2025 con datos, tendencias e insights según industria. Entonces, por un lado aquí a nivel general está marcando lo que puede estar siendo los datos según ese estudio de las campañas para conseguir leads, en los que está marcando que hay un coste por lead de $27, ¿vale? Y luego las campañas de tráfico que están marcando que hay un coste por clic de 0,70. Estos datos creo a mi juicio que son altos básicamente porque son datos de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, si tú estás en España y quieres cogerlo como referencia, yo bajaría un poco. Por ejemplo, las campañas de tráfico, yo creo que más o menos, al menos por mi experiencia, el coste de la campaña suele estar entre 0,10 y 0,30. Depende un poco también de la industria, de cómo lo hagas, etcétera, pero no lo veo que sea tan alto. Esto es un poco en relación a lo que he ido comentando antes, que depende un poco del país, los costes son diferentes. También va un poco en relación del coste de la vida en esos países, ¿vale? También de estos datos no me comería mucho la cabeza con datos, por ejemplo, el coste por clic en campañas de captación de leads, porque básicamente yo soy muy del pensamiento de que el KPI principal y el único que me tengo que fijar en este tipo de campañas básicamente es lo que me está costando ese objetivo. A mí hasta cierto punto una campaña de captación de leads me da igual lo que cueste el CPM o lo que cueste el coste por clic, porque al final lo que la herramienta se va a focalizar es cuánto está costando ese lead, porque tú le estás diciendo que te consiga el mayor número de leads al menor coste y punto, ¿vale? Dentro de esto
Si bajamos por abajo hay diferentes datos de donde la han sacado. Al final dice que según sus datos, en las campañas de captación de leads, el CPL ha subido un 21%. ¿Vale? A mí es un dato que me podría cuadrar según mi experiencia. ¿Por qué digo que me podría cuadrar? Porque sí que estoy viendo que digamos que las campañas de captación de contactos en Meta, que lo está utilizando cada vez más anunciantes. ¿Por qué? Porque al final, si tú comparas por un lado a nivel de plataformas el coste por lead en Meta versus el de Google, en una gran mayoría el de Meta es más barato. También el de Meta en una gran mayoría es de peor calidad, ¿vale? Pero bueno, hay momentos en los que tú lo que quieres simplemente es volumen. Entonces, si tú quieres volumen, este tipo de campañas te pueden ir y te pueden funcionar bien. Y luego también por el hecho de que se ha estandarizado mucho el uso de lo que son las campañas con formulario dentro de la plataforma, ¿vale? Esto hace que tú para conseguir un contacto no necesites una página web. Simplemente con crear un formulario dentro de Meta y a ese formulario ponerle una serie de variables, cuantas más variables o preguntas le pongas, de más calidad va a ser. Eso hace que digamos que se democratice la facilidad como para poder conseguir contactos. Entonces, yo no lo veo tanto como una subida del coste en sí, sino que cada vez hay más anunciantes que están buscando este tipo de campañas y al haber más anunciantes, lo que ocurre es que el coste en general sube, ¿vale? Luego, por otro lado, las campañas de tráfico. Aquí te marca, o según este estudio, digamos que has bajado un 6%. También puedo llegar a verlo, pero no tanto por el hecho de que estas campañas sean más baratas, sino por el hecho que creo que cada vez hay menos anunciantes que están utilizando este tipo de campañas. Me explico. Anteriormente, o en años anteriores, con las campañas o estrategias que tú puedes hacer para un e-commerce, lo que pasaba es que generalmente lo que tenías era una primera campaña de prospecting en la que generabas tráfico para que tu público conociera la marca, etcétera. Y luego a partir de ahí podrías saltar a otras campañas más enfocadas hacia la conversión, que puede ser añadir un carrito, que puede ser sobre todo una compra, etcétera. Desde que están implementadas las campañas de Advantage Plus, lo que ocurre es que con esas campañas puedes hacer todo el funnel. O sea, toda esa parte de conocimiento y luego toda esa parte más hacia conversión la puedes montar ese tipo de campañas. Entonces, lo que yo creo es que se ha migrado mucha inversión hacia estas campañas de Advantage y por lo tanto las campañas de tráfico tienen menos inversión y una bajada de la inversión de ese tipo de campañas genera una bajada del coste. Esta es mi sensación, también porque al final es una estrategia que estoy migrando en muchos proyectos y que veo que otros compañeros están tendiendo a hacer lo mismo, ¿vale? Otras cosas más interesantes de este estudio es que, bueno, al final también aquí lo puedes tener todos esos datos en función de cuál es el sector, ¿vale? Por ejemplo, cosas que podemos ver es que el CTR ha aumentado más en shopping o es mayor en shopping que, por ejemplo, en temas de automóviles, ¿vale? O en temas de finanzas. Entonces, depende mucho del mercado. También es más atractivo poder hacer anuncios para un e-commerce que te vende zapatillas que, por ejemplo, para un tema de seguros. ¿Vale? Al final el usuario está en más modo ocio y el ocio entra mejor para comprarte una zapatilla que para renovarte un seguro o cambiarte de compañía. ¿Vale? Y bueno, aquí, lo mismo, aquí más datos, las campañas de tráfico, etcétera. Entonces te dejo un poco, te dejaré dentro de la descripción del vídeo este tipo de estudios para que los vayas viendo y sobre todo lo tengas un poco más de referencia, pero que tampoco sea la Biblia de decir, oye, aquí me están diciendo que estoy subiendo los costes, por lo tanto ya asumo que hay una subida de costes, ¿vale? O sea, en esta página tienes aquí un estudio de Google Ads que igual también te podría ser interesante. Luego paso a la herramienta que a mí más me gusta y que la tomo un poco de referencia, también digo a nivel global, ¿vale? Desde hace muchos años. Es decir, esto básicamente entiendo que es de una agencia que se llama Gutta Media y lo que hacen es volcar en este Looker Studio eh, las campañas que ellos están gestionando. Claro, que ellos estén gestionando significa que posiblemente tengan más volumen en Reino Unido, España, o sea, perdón, Reino Unido, Estados Unidos, que por ejemplo España. Pero bueno, tienes datos de España. Entonces, por aquí puedes filtrar por rangos, puedes filtrar por plataformas, pero dentro de esto, aparte de que tienes aquí
un histórico de cómo van subiendo los CPMs según ubicaciones. Aquí te recomiendo que sobre todo, simplemente por tener el dato, ¿vale? Que lo veas en periodos o que lo estés observando en periodos de épocas más altas. Puede ser un Black Friday, vas a ver ahí que hay unas subidas bastante sustanciales, ¿vale? Lo que me gusta es que puedes filtrar por países, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya es como que te da una foto más realista, es decir, no es lo mismo que estés tomando de referencia un estudio que es en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, donde son mercados con un coste mucho mayor que, por ejemplo, en España o en México. Fíjate, aquí los costes de México no tienen nada que ver con los costes de Estados Unidos, ¿vale? Y que bueno, y que son mercados que llevan sus ritmos diferentes. El ritmo de campañas que hay en México o en Colombia no es el mismo que hay en España, ¿vale? Y esto luego, tú te bajas aquí y dices, vale, mira, quiero filtrar por España, quiero que me saque los datos, por ejemplo, aquí en opciones avanzadas puedes conseguir este trimestre y aquí vas viendo los datos, incluso los puedes ver por semana. Bueno, aquí pues hay que hacer diferentes filtros. Entonces, por ejemplo, vamos a coger un poco algo que pueda ser un poco más realista. Por ejemplo, del 1 de agosto. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, veo que hay momentos en los que el CPM sube mucho, luego baja y ahora ya a partir de septiembre empezó a tener un poco hacia el alza, ¿vale? Si le doy aquí, lo puedo ver a nivel de semanas y si le doy aquí, lo puedo ver a nivel de meses, ¿vale? Y esto son comparaciones con otros años, etcétera. Entonces, para mí es una de las herramientas clave para poder saber cómo está el mercado, ¿vale? A nivel de tendencias. Y luego también te dejaré esta web, ¿vale? Que es lo mismo, que también van actualizando por plataforma, Facebook, Instagram. Aquí ya un poco va más desagregado el CPM, CPC, coste de engagement, coste por lead, coste por instalación. Lo puedes filtrar también por meses, ¿vale? Puedes poner, pues bueno, de enero del 2023 a octubre de 2025, ¿vale? Y te dice cuál es la media, pero sobre todo que tengas en cuenta que es en Estados Unidos, ¿vale? Y luego ya algo más a nivel local, y que bueno, vamos a hacer un poco de sentimiento más nacional. Me gustan mucho los estudios de Metricool, ¿vale? En su web tienes varios estudios y dentro de estos estudios tienes uno de 2025 que es a nivel general de Social Ads, ¿vale? En el que te presentan datos de TikTok y de Meta. Y luego tienes el de 2024 que es en general de Meta Ads. Entonces, bueno, te recomiendo que entres en su web y te descargues estos estudios porque te dicen cosas interesantes a nivel, pues bueno, las campañas más largas son las campañas de clientes potenciales, las campañas más utilizadas son visualizaciones de vídeo, la de mayor gasto de medios, promoción de la aplicación, que es una campaña que yo básicamente no utilizo, la campaña que más iteraciones, las de tráfico en Meta, el CPM en TikTok está en 0,32, lo cual es bastante barato. El CTR en TikTok en campaña de tráfico es casi el 5%, que es casi el doble que en Meta. Aquí yo por experiencia no llego a verlo tan así, ¿vale? De hecho, por experiencia también igual depende de los sectores que estoy trabajando, ¿vale? El coste por clic en... Hablo de clic, no de CTR, ¿vale? En Meta es más o menos la mitad que en TikTok y CTR los tengo muy parecidos, ¿vale? Y el coste por acción en Meta en campañas de venta es 0,13. Entonces, pues bueno, te descargas, dejas tu correo, te suscribes, que básicamente es para suscribirte a su newsletter, la cual también te recomiendo, al final que tienen buen contenido. Y por esa parte, pues podrías ver un poco las tendencias un poco de mercado, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco esto, que estén subiendo o no los costes depende mucho del país, ¿vale? De cada país tiene sus propios picos de demanda y de oferta, ¿vale? En función de Black Friday, rebajas, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, campañas un poquito más esporádicas. Luego también depende mucho de esas tendencias, lo que estábamos comentando, en épocas en las que la demanda de anunciantes es mayor, la oferta de usuarios sigue siendo la misma, entonces ¿qué ocurre? Pues que todos queremos salir en el feed del usuario y por lo tanto tenemos que pagar más
para poder aparecer. En ese caso también te digo, si tu marca o tu negocio no tiene nada que ver o no tienes ofertas de Black Friday, igual lo bueno es que en esa época reduzcas la inversión, no que pares las campañas del todo, sino que reduzcas la inversión, tengas unas campañas mínimas para que sigan corriendo y luego cuando haya pasado ese pico de demanda, subes la inversión porque los costes vas a ver que van a ser totalmente diferentes, ¿vale? Es decir, si tú tienes una campaña siempre activa en la que tienes un producto en el que no tiene ofertas, no te pongas a competir con productos de ofertas en ese momento porque al final tienes más las de perder a nivel de atención del usuario que en otros momentos, ¿vale? Y también, bueno, pues que tengas en cuenta que todos estos cambios de tipos de objetivos que también influyen. Esto es lo que os he comentado, que haya un tipo de campaña que se esté democratizando y que cada vez lo utilicen más usuarios, o sea, bueno, más anunciantes, hace que ese objetivo pueda subir y que luego también que haya campañas nuevas que al final lo que hagan es aglutinar toda la fase del proceso del usuario, también hace que otras campañas que igual llevan más tiempo, como pueden ser las de tráfico, que son unas campañas más de performance, de conocimiento, de llevar tráfico a la web, te puede hacer que el usuario, que los costes bajen básicamente pues porque ese tipo de campañas se utilicen menos, ¿vale? Y nada más, te dejo por la descripción los enlaces a todas estas herramientas y estudios que te he ido enseñando y espero que te haya gustado. Como siempre, ya sabes, si te ha gustado, un like, una suscripción y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.